Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a esta videoconferencia. Los saludo primero muy afectuosamente a todas y a todos. Vamos a conmemorar la Semana del Riñón, una conmemoración nacional, y para eso creamos esta videoconferencia donde vamos a presentar el desafío de la salud renal en red, el desafío hoy día para nuestro país. Bueno, como les comentaba antes entonces, vamos a presentar la videoconferencia, el desafío de la salud renal en red. Contamos con 4 grandes temas. Primero, a modo de contexto, vamos a ver la salud renal en Chile, luego el rol de la APS, posteriormente el GES como herramienta de la salud renal, y finalmente la salud renal en red, por qué, cuándo y cómo. Para esto contamos con distintos exponentes, tanto dentro del Ministerio de Atención Primaria, del nivel secundario, desde el Departamento de Enfermedades No Transmisibles, y también con un nefrólogo reconocido a nivel nacional, que más adelante les voy a decir bien su nombre y de dónde viene. Entonces, a modo de contexto, como les decía, vamos a conocer primero la salud renal en Chile, y para esto voy a comenzar presentándoles muy en general solamente la definición. ¿Qué es la enfermedad renal crónica? Es una alteración de la función y o estructura renal producida por un grupo heterogéneo de enfermedades o condiciones que afectan distintas estructuras renales durante al menos 3 meses. Entonces, como les comentaba, al menos uno de los dos diagnósticos, al menos uno de los dos criterios para poder realizar este diagnóstico, puede haber deterioro de la función renal o demostrar daño estructural, que es lo que habitualmente realizamos en la atención primaria cuando el RAC está alterado. Ahora, dentro de las complicaciones más importantes de la enfermedad renal crónica, tenemos 3 principalmente: mayor morbimortalidad relacionado con enfermedades cardiovasculares. Tenemos también la progresión hacia la enfermedad renal crónica en etapas 4 y 5, y finalmente, mayor riesgo de eventos agudos de falla renal. Ahora, ¿cómo estamos como país? Primero, los principales factores de riesgo para desarrollar la enfermedad renal crónica son ciertas patologías, entre las cuales está diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Y antes que eso, tenemos factores de riesgo para el desarrollo de estas patologías. A nivel nacional, y según la última encuesta nacional de salud 2016-2017, teníamos que el 86,7% de nuestra población era sedentaria y un 9,4%, o sea, la mayoría de la población consumía 9,4 gramos de sal. Y además de eso, solo el 15% consumía 5 o más frutas o verduras. Y bueno, considerando estas patologías que les comentaba, tenemos que el 12,3% de la población tenía diabetes, el 27,6% hipertensión, y sumado a ello un 74,2% con malnutrición por exceso. Y además tenemos un porcentaje que, a pesar de verlo bajo, es significativo, de 3,3% de personas que habían tenido un infarto y 2,6% con un ataque cerebrovascular. Ahora, en cuanto a enfermedad renal crónica, ¿cómo estamos? Según esta misma encuesta nacional de salud, bueno, se realizó una encuesta en 2009-2010 y posterior a ello otra en 2016-2017, y vimos que hubo un aumento del porcentaje de personas con enfermedad renal crónica, que si bien la diferencia no es significativa, sí nos muestra una tendencia. Aumentó de manera general de un 2,5% a un 3,2%. Y lo importante de esto es que en la población de 40 años y más es donde vemos un mayor porcentaje, donde se veía en la última encuesta un 5,7% de personas que tenían enfermedad renal crónica. Por supuesto, considerando de las etapas 3A a 5, es mayor el porcentaje en etapa 3A y así va disminuyendo, pero sabemos que si bien disminuye el número de personas, aumenta el impacto que tiene, por un lado, enormemente en la calidad de vida de las personas, de la familia, de la comunidad, y por otro, en los costos en salud. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con estas comorbilidades? Primero, las personas con hipertensión tienen 2,37 veces más posibilidades de presentar enfermedad renal crónica, y el 86,2% de las personas de 40 años y más con enfermedad renal tienen hipertensión, o sea, están muy de la mano, y lo mismo nos pasa con diabetes. Las personas con diabetes tienen 1,66 veces más posibilidades de presentar enfermedad renal, y por otro lado, el 31,2% de las personas de 40 años y más con enfermedad renal tienen diabetes. Entonces, por esto mismo es fundamental, por un lado, ocuparnos de la enfermedad renal crónica, pero por otro lado, de estos factores de riesgo tan importantes.
Ahora, en cuanto a mortalidad y mortalidad prematura, solo les incluí aquí para que conocieran la tendencia que hemos tenido, que desde el 2009 hasta el 2018 por lo menos ha disminuido en ambos grupos, mortalidad y mortalidad prematura, considerando la población de 15 años y más. Pero también es importante destacar que la mayoría de estas personas no fallecen por enfermedad renal, sino por enfermedad cardiovascular, o sea, por un infarto o por un ACV relacionado con la enfermedad renal. Y bueno, como les comentaba también, esto además de generar el impacto para la calidad de vida, genera grandes impactos en los costos, que por esto también es necesario hacerse cargo. O sea, para que conozcan solamente, el 22% del presupuesto GES, considerando la información 2019, se invirtió en el problema de salud 1, enfermedad renal crónica, etapa 4 y 5. De los 85 problemas de salud que tenía el GES, el 22% fue directo a este tema. Por lo mismo sabemos que la diálisis genera un gasto muy importante para el sistema de salud. Y considerando todo esto, ya en qué es lo que hemos realizado como país, primero hubo un foco hacia el tratamiento de la enfermedad renal, relevando el tema de la diálisis, del trasplante, con distintos reglamentos en esta área. Posterior a ello, desde el 2010 hasta el 2020, se relevaron otras áreas relacionadas con la prevención de la progresión de la enfermedad renal crónica, destacando la telenefrología, por ejemplo. En el Hospital Las Higueras se creó la clínica de transición renal, se crearon otros reglamentos, pero más enfocados hacia la prevención de la progresión. Y finalmente, el año pasado, finales del año pasado, publicamos la estrategia para el abordaje de la salud renal en red, cuyo objetivo es fortalecer la continuidad del cuidado de la salud renal de las personas, con lineamientos en la promoción de la salud y en los distintos niveles de prevención, y con un foco específico en las personas con etapas 4 y 5 del tratamiento integral para estas personas. Entonces, esto no voy a entrar en el detalle, este es como el marco de la estrategia. Lo importante de esto es que incluye 4 lineamientos estratégicos. El primero va enfocado hacia la promoción de la salud y prevención de la enfermedad renal crónica. Luego tenemos la vigilancia activa y la pesquisa a nivel local, considerando desde la toma del examen hasta que la persona recibe su resultado del examen y se genera una acción con eso. Posteriormente, la integración de los niveles de atención, que aquí se destaca bastante la telenefrología como herramienta integradora de los distintos niveles. Y posteriormente, el abordaje integral de la enfermedad renal crónica avanzada, considerando, además de las estrategias que ya teníamos desde la diálisis y desde el trasplante, el tratamiento conservador no dialítico. La presentación muy breve, como les comentaba. Agradezco públicamente a las personas que han trabajado en todo este desarrollo de la estrategia. Desde aquí el Departamento de Enfermedades No Transmisibles, impulsado por distintas personas, entre quienes se encuentran Pía Álvarez y Magdalena Balbon, y así como ellos también están otros médicos que nos han complementado, como el doctor Zúñiga, que presentará más adelante, el doctor Lorca, y quienes van a presentar también a continuación Marcela y Anita. Muchas gracias. Los voy a dejar ahora entonces con la doctora Marcela Rivera, quien es médico de familia, trabaja en el Departamento de Gestión del Cuidado de la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud. Como les contó Carla recién, y con todas estas cifras que nosotros tenemos, es importante que nosotros como Atención Primaria de Salud empecemos a recuperar los cuidados postergados que se han generado producto de la pandemia. Y con esta cifra y a la luz de la evidencia, es primordial que relevemos el rol que nosotros tenemos en la prevención primaria de las personas que se atienden con nosotros. Hoy la atención primaria es protagonista en el sentido de que estamos distribuidos a lo largo de todo el territorio. Tenemos en estos momentos nuestra red atiende a 2 millones de personas con factores de riesgo. Entonces, frente a estas circunstancias es que nosotros como atención primaria tenemos mucho que aportar para prevenir y para disminuir la progresión del daño. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros en la atención primaria siempre estamos promoviendo hábitos de vida saludable, y como atención primaria tenemos distintas estrategias. Contamos con estrategias o iniciativas como Vida Sana. Yo sé que muchos servicios tienen
trabajo con el intersector, han hecho convenios con el Ministerio de Deporte, también con el Ministerio de Educación. Entonces, siempre promover hábitos de vida saludable también va a incidir en la disminución o la progresión del daño de enfermedad renal. Y en cada oportunidad que tengamos de contactarnos con las personas que nosotros atendemos, debemos desarrollar actividades de autocuidado. Como decía Carla, la malnutrición por exceso, el consumo de sal, la actividad física. Eso es para todas las personas que nosotros atendamos. Pero tenemos que tener un rol aún más activo en aquellas personas que tienen aquellas poblaciones que tienen factores de riesgo. Nosotros sabemos que en estas personas el tamizaje va a tener mejores resultados de costo-efectividad. O sea, desde el punto de vista, no es nuestro rol en salud pensar en el costo, pero sí desde el punto de vista de salud pública debemos hacerlo. Hay un estudio que hizo el doctor Zúñiga que ustedes van a escuchar en un ratito más en el Servicio de Salud de Alcahuano, en que identificó que por cada persona diagnosticada en APS, 9 personas no habían sido diagnosticadas. O sea, ahí tenemos un gran desafío y mucho por avanzar. Y 50% de las personas que tenían declarada velocidad de filtración glomerular menor a 60, que estaban controlándose con nosotros, que eran parte de nuestra población cautiva, no había sido diagnosticada o no se le había informado a esas personas que ellos tenían enfermedad renal crónica. Entonces, teniendo los antecedentes, teniendo el diagnóstico desde el punto de vista etiológico, esas personas no han accedido a educación o no se les ha informado de cuáles son sus beneficios, porque esto está cubierto por el GES, y por tanto tenemos mucho que avanzar. Yo estoy convencida de que a ninguno de nosotros nos gustaría estar en diálisis. Es algo que ninguno quisiera vivir. Entonces no privemos a las personas que nosotros atendemos de esta posibilidad de evitar esa situación. Nosotros controlamos en números gruesos, estas son cifras no precisas, a 1 millón de personas con diabetes y a 1,5 millones de personas con hipertensión arterial. Solo en esas dos patologías tenemos mucho que entregar, pero eso no implica que al resto de las personas que nosotros tenemos en control en el programa de salud cardiovascular les demos dicha oportunidad. Entonces, tengan presente estas condiciones de salud, estas patologías que tienen mayor riesgo, porque en estas personas es que el tamizaje es más costo efectivo. Como les decía, creatinina, RAC, en algunos casos muy puntuales que están definidos en esta guía que les mostró Carla al inicio, se les tiene que solicitar proteinuria. Cuando ya sabemos que estas personas que tienen más factores de riesgo de tener una enfermedad renal crónica están diagnosticadas, también tenemos que seguir ayudando y contribuyendo a que la enfermedad renal no progrese. ¿Cómo? Optimizando el control de las personas que tienen diabetes, de las personas que tienen hipertensión, de aquellas que ya tienen algún daño renal no necesariamente avanzado con 3B o más que tienen que ir al nivel secundario. Pero si nosotros hemos diagnosticado daño renal o injuria renal, o sea, 1 o 2, también tenemos que aportar en ellos. Por favor, nosotros contamos con esta página de Red Crónicas en donde están publicadas. Hay veces que no podemos difundir el material impreso para todos los lugares de los centros de salud de la red, pero hoy la mayoría de los centros cuentan con acceso a internet y tienen acceso a esta página en donde está concentrado y consolidado el conocimiento que se ha ido generando. Entonces, por favor, difundan entre sus equipos. Yo sé que no se pueden conectar todas las videoconferencias, pero esta es una forma en que nosotros tratamos de disponibilizar a toda la red esta entrega de conocimientos que ha sido preparada por profesionales súper comprometidos con la salud pública, que son casi siempre son los mejores en su tema. No se puede incluir a todos, por eso no digo que están todos, pero ellos han preparado estos materiales con la entrega que los caracteriza por la salud pública y con el único objetivo de mejorar la salud de las personas. Y finalmente les quiero mostrar esto que es terrible. Esto es una estadística por servicio de salud donde se muestra en relación a la población bajo control que ustedes tienen, que es declarada en los REM. En las barras está el porcentaje de personas que deberían, o sea, que ustedes han reportado en estos REM, y en la naranja está la que deberían.
hay 3 servicios de salud que nos llaman la atención porque tienen más personas con enfermedad renal que lo de la estrategia de salud, que lo que reporta la encuesta nacional de salud. Y podría ser que en estas regiones hay factores locales que van a estudiar en la próxima realización de la encuesta nacional de salud. Pero el resto de los 26 servicios restantes tenemos un delta por diagnosticar que no es menor. Entonces, esto se los muestro a modo de incentivar el diagnóstico precoz, el diagnóstico oportuno de las personas con enfermedad renal crónica. Tenemos un tremendo desafío, no es algo menor. Las personas pierden calidad de vida cuando no se les diagnostica de manera oportuna y ya llegamos en etapas tardías de la enfermedad. Por tanto, en cada oportunidad que ustedes tengan de tamizar y hacer diagnóstico precoz, no la desperdicien, no perdamos dicha oportunidad. Y la última muestra una tabla en que nosotros, como les decía, tenemos aproximadamente 2 millones de personas en control cautivo. Estas personas tienen mayor factor de riesgo, entonces es normal o es esperable que las personas en control sean más que la prevalencia que nos informa o reporta la encuesta nacional de salud. Pero en el caso de enfermedad renal crónica etapa 4, hay menos personas declaradas. Esto es en base a REM P4 diciembre 2021. Y acá tenemos 2 hipótesis. Y ustedes en la red son los que tienen que dar su respuesta. No tengo una respuesta única. Una es que las personas con enfermedad renal de etapa 4 o 5 se derivan al nivel secundario y ya no vuelven a la atención primaria, y eso sería un error, porque nosotros tenemos que seguir controlándolos o no los estamos diagnosticando. En cualquiera de las 2 probabilidades existe entonces algo que mejorar. La coordinación entre el nivel primario y el nivel secundario o el tamizaje o ser más activos en el tamizaje. Agradezco la oportunidad de mostrar esto. Espero haber despertado la iniciativa, el deseo de contribuir a mejorar la salud de esas personas y que todos podamos seguir avanzando en esta meta país, que es mejorar la salud de las personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tu presentación. Súper interesante todos los datos que presentas y lo importante del rol de la atención primaria, o sea, todo lo que podemos hacer para prevenir esta progresión de la enfermedad renal y así que las personas con enfermedad renal puedan vivir como cualquier otra, como si no la tuvieran y no tengamos que llegar a la diálisis, al trasplante, que es lo que esperamos que no ocurra. Ahora vamos a dar el pase a Anita Merelo. Ella es la jefa del departamento de GES, redes complejas y líneas temáticas de la División de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. Hola, buenas tardes ya. En realidad el nombre de mi presentación, que dice GES en la salud renal como una herramienta sanitaria, es porque efectivamente tenemos en este problema de salud una tremenda oportunidad. Ningún otro problema de salud lo tenemos garantizado en el porcentaje que está desde su inicio e incluso hasta el final, incluyendo en ese final al trasplante renal. En la próxima solo hay una línea de tiempo donde podemos ver cómo se han ido incorporando distintas prestaciones hasta llegar a lo que hoy tenemos garantizado en GES. El 2005 se partió solo con hemodiálisis adulto y niño, la peritoneo estaba solo para los niños y era un mundo conseguir que a un adulto lo incorporara. Y partió siempre con el trasplante garantizado. Luego, el 2007, 3 años después, se incorpora la peritoneo del adulto. El 2010 ya se va flexibilizando de alguna manera el decreto GES y se accede a pretrasplante y trasplante desde la etapa 4. Posteriormente, el año 2016 fue el que tuvimos más cambios. Se garantiza el acceso vascular, el fierro endovenoso, se agrega la eritropoyetina, hablamos también de canastas o GPP de rechazo del trasplante renal, aparece el trasplante de donante vivo, todo esto garantizado. Pero además se nos suma un elemento súper importante que es
problema de salud número 64, que es la prevención secundaria de esta enfermedad, y está radicado en atención primaria. Y por último, el año 2019 se suma la hiperfosfatemia y el hiperparatiroidismo, los medicamentos para tratar. El gran problema que tenemos es que, como yo les decía, tenemos garantizado desde la prevención secundaria hasta el trasplante. Sin embargo, no hemos logrado incidir en el control o la progresión de esta enfermedad. Por lo tanto, aquí habemos personas que hace años que trabajamos y vamos a seguir remando en la lógica de a este proceso que está entrampado, poder facilitarlo y poderles mostrar a ustedes cuáles son esos espacios donde efectivamente podemos incidir en que esto funcione adecuadamente. Solo mostrarles, este es un dolor en realidad. Aquí podemos ver la cantidad de pacientes que se dializan, ambos, peritoneo y hemodiálisis, en el sector público y en el sector privado. La verdad es que los esfuerzos que hemos hecho para aumentar la oferta pública son enormes. Sin embargo, el resultado es ninguno. En peritoneo nos ocurre afortunadamente al revés, donde tenemos una oferta mayor en el sector público versus sector privado. Sin embargo, el peso de la peritoneodiálisis dentro de ambas terapias es marginal. En esta podemos verlo, ¿cierto? Es cómo pesa la peritoneo versus la hemo. También el trasplante renal, que sin duda, como decía yo, garantizado con su tratamiento inmunosupresor, garantizado, etcétera, también es menor. Ahí tenemos varias dificultades. Se las vamos a detallar por cada uno. Por ejemplo, en peritoneodiálisis, y es algo de lo que les va a hablar el doctor Zúñiga, hay una escasa indicación de peritoneo de parte de los médicos tratantes. Hay poca oferta, como se los mostraba anteriormente, de esta terapia. El modelo de atención que está implementado en nuestros hospitales no se enmarca en el modelo general hospitalario. Es una cosa bastante especial, extraña e inadecuada. En hemodiálisis tenemos un porcentaje importantísimo de personas que ingresan desde ingresa directamente desde la unidad de emergencia. Las unidades de hemodiálisis crónica actualmente, que están implementadas, cierran sus cupos y derivan los pacientes a los centros privados. Por otra parte, la atención de pacientes agudos, hoy día una necesidad en nuestros hospitales, se hace con el recurso humano de estas unidades de diálisis. Por otra parte, tenemos una oferta muy escasa y una respuesta muy poco oportuna para acceder a la fístula arteriovenosa. Y en trasplante, lo mismo, escasa información e indicación a los pacientes de esta alternativa. Los estudios pre-trasplante, requisito para poder llegar al trasplante, muchas veces inconclusos y no actualizados. Por lo tanto, con personas que se sienten en lista de espera sin estarlo, porque cuando eventualmente llega un donante, si está activo y listo, no accede. Y la lista de espera depende de cada centro de trasplante. Mi centro de trasplante cierra, yo estoy en esa espera sin moverme. Todas estas dificultades hacen necesario que tengamos que modificar, y ahí estamos trabajando en varios elementos. Y ese futuro es, primero que nada, estamos diseñando y mejorando los procesos de atención en el nivel secundario, en peritoneodiálisis, tanto en la atención en la unidad de emergencia como en los hospitalizados. En la hemodiálisis, lo mismo. El proceso de peretrasplante y también el trasplante renal en las dificultades que yo les estaba mencionando. Por otra parte, necesitamos dimensionar el requerimiento de recursos humanos, la infraestructura y el equipamiento que necesitamos para cada uno de estos procesos. No es posible que para armar algo tenemos que desarmarlo. Ambas situaciones son necesarias. Por lo tanto, esto tenemos que dimensionarlo y lo estamos trabajando con inversiones para eso, con la división de inversiones.
También tenemos que elaborar mecanismos de evaluación y monitoreo. Nos faltan normativas, nos faltan indicadores, y esta estrategia es parte que responde a ese elemento. Respecto de los accesos vasculares, tenemos que concentrar la oferta, dado que tenemos poca oferta y mucha oferta de no muy buena calidad. Ok, concentrar en aquellos que tenemos buena calidad. Implementar clínicas de acceso vascular donde los accesos vasculares implementados se monitoreen, se revisen, nos anticipemos a su falla. Por último, incorporar fuertemente la telemedicina como una herramienta resolutiva y de apoyo a los equipos locales. Sé que estamos en eso. Es incipiente todavía lo que estamos haciendo. Necesitamos que esto sea una herramienta fundamental y básica de todo este proceso. Y por último, implementar el modelo de clínicas de transición renal en que nos vamos a morir con el doctor Zúñiga transmitiendo lo mismo y con la misma energía. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, Anita Merelo, por la presentación. Con esto podemos tener mayor claridad de todo el desafío que tenemos con la enfermedad renal crónica en este punto en específico, todo lo que tenemos por avanzar para adelante, pero lo bueno es que también nos muestra cómo podemos avanzar, que eso es lo que buscamos trabajar hoy día con esta estrategia. O sea, tenemos ya escrito, tenemos varios documentos, pero tenemos que ver ya en la práctica cómo avanzamos, y para esto es que ahora va a presentar el doctor Carlos Zúñiga, quien es médico internista, nefrólogo del Hospital Las Higueras de Talcahuano, director de telenefrología de la Unidad Digital del Ministerio, es académico además de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y de la Universidad de Concepción. Adelante, doctor Zúñiga. Bueno, muchas gracias en primer lugar por esta oportunidad de poder compartir y lo que hemos aprendido, porque esto ha sido un aprendizaje, y después de eso escuchar las preguntas de ustedes acerca de lo mismo, ¿no? Voy a tener presente que estamos en la Semana del Riñón, que organiza la Sociedad China de Nefrología junto con la Asociación de Dializados y la Sociedad de Enfermería de Diálisis y Trasplante, que creo que es un evento en el cual todos estamos suscritos, y de alguna manera esta presentación también coincide con ellos, así que los tengo para que lo tengamos todos presentes. Lo que voy a presentar yo tiene que ver con algo práctico, algo del día a día, cómo nosotros podemos enfrentar la enfermedad renal crónica. Ya han presentado datos duros y difíciles de asumir como equipos de salud. El tema de la enfermedad renal crónica es un problema, una epidemia silenciosa que tenemos en nuestro país, que implica grandes costos, pero, como decían, es un factor de riesgo independiente cardiovascular y afecta la calidad de vida de las personas. Eso lo sabemos. Sabemos muchas otras cosas más también, como que este es el dato más duro. ¿Por qué enfermedad cardiovascular? ¿Qué tiene que ver? Fíjense que antes que tuviéramos esta información, esta es una información relativamente del 2014, digamos, que muestra cómo la enfermedad renal crónica tiene 5 etapas. Ustedes ven distintas duplas de año, va la etapa 1, etapa 2, etapa 3, y la etapa 4 y 5 como que caen bruscamente. ¿Y qué pasó? ¿Por qué aquí no hay la misma diferencia que hay en estos otros lados? ¿Qué pasó con estos enfermos? Bueno, estos enfermos se murieron. Esa es la realidad. O sea, los nefrólogos en particular, a la cual yo pertenezco a la sociedad, nos dimos cuenta de que nosotros estábamos trabajando para hacer prevención para que los pacientes no llegaran a diálisis. Pero los pacientes que llegan a diálisis son los sobrevivientes, son los que pasaron este triángulo de las Bermudas y llegaron al otro lado. Pero muchos mueren en el camino, en las unidades coronarias, mueren en las unidades de intensivo, con un infarto en miocardio que fue asociado a la enfermedad renal crónica como factor de riesgo cardiovascular. Por eso que ahora estamos trabajando en esta asociación estratégica en que tenemos que hacer la prevención desde las primeras etapas, y no solamente trabajar para que los pacientes no lleguen a diálisis. Sabemos, por otro lado, que la atención primaria es donde se controlan las enfermedades más relacionadas con la enfermedad renal crónica. La hipertensión, la diabetes mellitus, la obesidad, problemas cardiovasculares, síndromes metabólicos. Por lo tanto, tenemos que trabajar en conjunto si queremos hacer un aporte realmente importante en la salud pública. Por otro lado, en Chile tenemos algunas limitaciones importantes. Tenemos una alta demanda de atención nefrológica, extensas listas de espera. Tenemos pocos nefrólogos para la necesidad. Chile tiene 7 por millón de habitantes.
Uruguay tiene 56, Latinoamérica tiene 14, o sea, estamos por bajo de Latinoamérica. Tenemos un número importante de pacientes que no saben que tienen enfermedad renal crónica porque a pesar que están en el programa, tienen diabetes, hipertensión, no se les ha hecho la proteinuria ni la creatinina correspondiente. Todavía tenemos prevalencia, incidencia desconocida, tenemos aproximaciones, pero la población exacta no la tenemos. Las personas que están con enfermedad renal crónica tienen bajo screening, y el ingreso a diálisis lamentablemente sigue siendo de urgencia. En todos los fines de semana llega un paciente que debuta con un edema pulmonar, con una acidosis metabólica, y que nunca sabía que tenía enfermedad renal crónica porque no se había evaluado anteriormente. La diálisis y el trasplante siguen siendo de alto costo, pero lo más grave es que la mayoría de los pacientes entran con una sola opción: hemodiálisis, o la otra alternativa, hemodiálisis. Y muy pocos, 5% solamente en promedio, peritoneo diálisis, o trasplante o tratamiento conservador no dialítico, que vamos a referirnos un poquito más adelante. Ahora, ¿por qué resulta imperativo? Ya yo digo, resulta ético, es un problema ético, porque estas enfermedades son de alta prevalencia, tienen impacto en la salud y la calidad de vida de las personas, son fáciles de detectar en cualquier consultorio más alejado es posible hacer una creatinina y un examen de orina, y con ello hacer el diagnóstico y derivar oportunamente. El costo-beneficio de hacer eso es muchísimo más económico que, por supuesto, hacer diálisis y trasplante. Pero tenemos que tener presente que esta enfermedad no da síntomas hasta la etapa muy, pero muy avanzada. De manera que si esperamos diagnosticar un enfermo renal crónico por la clínica, vamos a llegar pero muy tarde. Tenemos que ir a buscar en aquella población en riesgo. ¿Y qué logramos si nosotros hacemos el diagnóstico muy temprano? Podemos revertir la enfermedad en algunos casos. En otros casos vamos a enlentecer la progresión, que si iba cayendo 5 ml minuto por año, a lo mejor podemos bajarla a 1, y ya con eso ganamos tiempo, y mejorar las condiciones que cuando el paciente decida entrar a una terapia de sustitución esté informado y pueda elegir de la mejor que se adhiere a su calidad de vida y a lo que él requiere. Pongo esta frase del editor del Lancet, que ya en 2017, en un foro que hubo sobre políticas públicas y salud renal en Latinoamérica, dijo esta frase que nosotros sabemos hacer el diagnóstico, tenemos datos, tenemos estadísticas, pero esto hay que darlo concreto. Hay que decir qué vamos a hacer, qué vamos a intervenir. Y de ahí nace, digamos, todo un movimiento en pro de la salud renal, pero más allá de lo clásico. Como decía Einstein, pero seguimos haciendo exactamente lo mismo, los mismos modelos. Entonces será probable el tiempo de replantearnos cómo podemos verlo de manera distinta, salir de la caja, como dicen algunos, cómo nos replanteamos. Y este grupo de trabajo que hemos estado participando en el ministerio ha buscado un poco eso, qué otras alternativas tenemos. ¿Qué pretende la salud renal? Y este es un cambio de paradigma, incluso para todos los que somos clínicos especialmente, en que vemos la necesidad de que se vea esto como un tema comunitario. ¿Dónde está centrada la salud renal? Por ejemplo, yo que soy clínico, me formé para trabajar en el hospital, nosotros vemos al paciente que tiene una nefropatía y hacemos toda una investigación biomédica. La salud renal, especialmente la salud renal en red, lo que integra, promueve, es una intervención colectiva. Entonces, ya es una cosmovisión distinta. Yo como clínico veo al paciente individual. La salud renal ve al paciente como un problema colectivo, algo que tenemos que enfrentar. Y los objetivos entonces cambian, porque vamos a trabajar en la prevención, la pesquisa, el tratamiento, la rehabilitación, pero no solamente ya a nivel individual, sino que le agregamos lo comunitario. Y eso permite entonces que nosotros podamos ofrecer una atención mucho más equitativa y sostenible para un cuidado renal continuo y colectivo. Podemos tener las mejores diálisis, los mejores laboratorios, los mejores médicos, pero si no tenemos esta cosmovisión mucho más amplia, probablemente vamos a seguir haciendo más de lo mismo. ¿Cómo podemos ampliar esta mirada? Bueno, incorporar en el programa Salud Renal no solamente a los clásicos que han estado participando, a los médicos, las enfermeras, los nutricistas, los epidemiólogos, sino que a otras profesiones médicas, pero también no médicas, a los economistas, a los antropólogos, al asistente social. Hay tantas áreas que tenemos que mirar. Valorar determinantes sociales que habitualmente no los tenemos incorporados en nuestra visión de salud renal.
creemos que solamente es el riñón lo que está funcionando, pero hay determinantes sociales, como muchos de ustedes saben más que yo, que están determinando la enfermedad. La participación social, que las personas, los pacientes, participen activamente en los procesos tanto de salud pública como también de intervenciones que podamos hacer. Es muy importante escuchar lo que los pacientes quieren, desean, y nosotros podemos apoyarlos. E incluir la ética. Reconozco que en mi concepto, la ética hasta hace muy poco tiempo eran las relaciones que habían médico-paciente, las relaciones entre los colegas, o también las relaciones que podían existir con la industria. Y cuando he descubierto la ética desde el punto de vista de salud pública, creo que se me ha abierto la necesidad de la equidad, la necesidad de la justicia, del punto de vista de acceso, es muy importante tenerla presente cuando se establecen políticas públicas. Es más, yo les muestro este trabajo que a mí me dejó impactado, que salió en New England en 2007, pero que está muy vigente, que nos muestra cuál es el impacto que tiene para evitar la muerte prematura. Las circunstancias sociales, la exposición al medio ambiente, el cuidado de la salud y los patrones de comportamiento. Observen el cuidado de salud. Todo lo que nosotros hacemos en salud para evitar la muerte prematura aporta un 10%. O sea, toda la inversión de tiempo, energía que estamos haciendo es solamente un 10%. Los cambios de comportamiento, en cambio, corresponden a un 40%. De manera que, si queremos hacer algo en salud renal, tenemos que tener en mente que no solamente médico o diostores o diostoras, sino que es un modelo mucho más complejo. En ese sentido, nosotros en el Hospital Higueras partimos hace ya más de 7 años, con esta visión que tenemos todos los hospitales. La enfermedad renal crónica en la etapa 1, 2 y 3 se atiende en la atención primaria y los 4 o 5 parten al hospital. La primera aspecto que nosotros abordamos fue aumentar la oferta de opciones que existía. Más allá de la hemodiálisis, peritoneodiálisis, trasplante, implementamos un programa de tratamiento conservador, no dialítico. Y para ello creamos la unidad curado renal avanzado, que ya he hablado en otras oportunidades, que es la UCRA. ¿Cuál es la diferencia con lo que había antes? Que tenemos una opción distinta, pero además nos planteamos cómo unimos la atención hospitalaria con la atención primaria, y de ahí nace un poco toda esta idea de la salud renal en red, en la cual hacemos una propuesta de integrar los dos modelos, y para ello el rol de la telemedicina, la telenefrología en particular, es fundamental. Estamos incorporando dos modelos, acercándolos uno al otro a través de tecnología. Nos permite que cuando un paciente está acá en el hospital, nosotros nos comuniquemos con la atención primaria e informemos cuando se va de alta, y viceversa. El paciente pesquisado acá puede rápidamente ser derivado al hospital. Eso fue lo primero que creamos, un modelo de teleconsultoría permanente con la atención primaria. Y lo segundo fue crear esta UCRA, una UCRA para permitir que los pacientes de la etapa avanzada no entren de emergencia, sino que puedan, ojalá, detenerse la progresión, o por lo menos hacerse más lenta, y que entren sin complicaciones y en forma oportuna a diálisis, a trasplante, o bien al tratamiento conservador no dialítico. Para eso la UCRA es fundamental. O sea, no podemos sino tener este sistema que nos permite, como triage, de financiar cuál es la mejor opción que podemos ofrecerle. La UCRA, en el fondo, o las clínicas de transición renal, que es el otro nombre que tienen internacionalmente, lo que hace es que el paciente de etapa 4-5 hace un control adecuado de la presión arterial, de la diabetes, la parte nutricional, lo prepara para algunas de las opciones, y el paciente puede ingresar a hemodiálisis, peritoneodiálisis, trasplante, o ingresar a un tratamiento conservador. Pero ya no queda abandonado, el paciente lo pesquisamos en las etapas de mayor riesgo cardiovascular, como les mostraba en las primeras diapositivas. Esta es una visión en que trabajamos interdisciplinario y con la modalidad transdisciplinaria además, en el cual se incorporan otros profesionales, no solamente ya los clásicos, sino que otros especialistas que van aportando a mejorar la calidad de vida de las personas, centrados más bien en la salud y la sanación más que en la enfermedad. Brevemente voy a presentar lo que han sido nuestros resultados en una publicación que salió en 2020. Estamos muy orgullosos en el Key Report, una revista de la Sociedad Internacional de Nefrología, donde mostramos las teleconsultas, el rol que tuvo las teleconsultas, esta telemedicina que nos nombrábamos, donde más del 50% de los pacientes no requirieron ir a atención presencial,
sino que pudieron ser atendidos en la atención online y seguir sus controles en la atención primaria. Pudimos en nuestro servicio de salud talcahuano diferenciar en qué lugares teníamos más número de pacientes con enfermedad renal crónica, y ustedes ven que Tomé tiene caritas felices, en el sentido que tiene una prevalencia baja con respecto a Talcahuano y Hualpén, que son parte del servicio de salud. Y aquí se nos produce un estudio para decir por qué hay diferencia. Si son poblaciones muy similares, probablemente habrá más pobreza, más analfabetismo, más contaminación. Eso estamos pendientes. Ahí tenemos una deuda en este estudio. Sabemos ahora en qué, gracias a la telenefrología, sabemos en qué consultorio, sabemos el nombre, el apellido, dónde está ese paciente, lo podemos detectar. En este estudio, estos son 2 hospitales. En verde están las columnas del hospital, lista de espera que tenía en nefrología el Hospital Regional de Concepción, y en amarillo está el Hospital Higueras. Teníamos espera de 320 días desde que lo veía el médico de atención primaria. Con la telenefrología bajamos eso a 30 días y a 16 días para que lo viera presencial, porque en realidad la telenefrología lo ve en 48 horas, 72 horas, pero acá se ve cómo esto produce un impacto de salud pública tremendamente, y por eso fue publicado en el Key Report. Mostramos que de 225 días en promedio que tenían los 2 consultorios, bajamos a 2,5 días, y que se resolvieron el 57,3% online sin necesidad de desplazar al paciente, y el tiempo máximo de espera de nefrología son 30 minutos porque bajó la presión asistencial en el hospital. La mayoría de nuestros pacientes viven el 30% a 1 hora al hospital, lo que significa movilizarse. Como son personas de tercera edad, van 2 personas, hay un gasto económico, etcétera, etcétera. El tiempo de consulta se optimizó, el escaso número de nefrólogos de 20 a 10 minutos, y los médicos que atienden opinaron, el 86,7% aprobaron esta modalidad en lo que les correspondía en educación y acceso expedito al especialista. Otros hechos que son importantes en este estudio es que permitió que las personas con tiempo decidieran si hemodiálisis, peritoneodiálisis o trasplante renal, y el tratamiento conservador no dialítico. Fíjense que el 25,3% de los pacientes eligieron el tratamiento conservador no dialítico, y la peritoneodiálisis, como bien decía Arita Merelo, subió de 5% a 16%. Se triplicó la posibilidad que las personas eligieran una opción que es muy buena, especialmente para la gente joven y para los ancianos. O sea, en otras partes los pacientes siguen hemodiálisis. Acá existe la posibilidad de peritoneodiálisis real. El ingreso con fístula en vez de catéter subió de 28 a 55,2%, y lo más importante, los enfermos que entraron de urgencia bajó a 0,9%. O sea, es una minoría de los pacientes que están monitorizados en este modelo que caen. Y este hecho no es menor. ¿Qué sucedió con nuestros pacientes enviados de telenefrología? 16,9% no entraron a diálisis, no van a entrar, y lo más probable es que van a morir de otra causa. Entonces, haciendo una economía de almacenero, de 22.000 pacientes que tenemos nosotros en diálisis, 3.770 quedarían salvados, y sería un ahorro importante de calidad de vida para ellos y también económico para el país. Piensen que nosotros en el estudio que hicimos en Talcahuano, y también apoyado con el ministerio, la hemodiálisis vale $1.000, la peritoneodiálisis vale $1.300, en cambio un tratamiento conservador vale 65 en la etapa 4 y 100 en la etapa 5. Hemos luchado, Higueras con este modelo logró un ahorro de $4 millones desde que estamos, por lo tanto ahí claramente deberíamos juntar fuerza. Sin embargo, llevamos desde el 2018 esta fuerza que nos llamamos los resilientes, porque creemos que esto debe ser una política pública. No puede ser que en un solo hospital tenga un programa como este. Por eso que tenemos mucha esperanza en esta estrategia de abordaje, que como ya decían, está con un GES, la etapa 1-3B, la etapa 4, pero tenemos que ahora incorporar las clínicas de transición renal, las UCRAS, para que sean también parte de este tratamiento, y va a tener un GES, no sabemos el número, pero este GES va a permitir que los pacientes puedan tener entonces todas las opciones. En resumen, un tratamiento, una visión de salud pública, de salud renal, permite abordar integralmente al paciente desde la pesquisa hasta la diálisis, el tratamiento conservador, los trasplantes y la diálisis. La telenefrología nos ayuda
de alguna manera priorizar cuál es el paciente que necesita más urgencia y por lo tanto disminuye la lista de espera y genera más equidad en acceso. Yo puedo ver pacientes en este momento de porvenir, porque el modelo que de alguna manera telenefrología ya está en todo el país. Yo veo pacientes de mucha distancia que podemos controlar. Sabemos qué prevalencia tenemos de los pacientes. Podemos hacer actividades preventivas en ese lugar donde vemos que hay mayor número de pacientes. En ese sentido estamos trabajando en el hospital digital a nivel nacional para ver algunos servicios que tienen listas de espera enormes, no están ocupando la telenefrología y por lo tanto estamos interviniendo directamente para ayudarlos. Y un dato importante, optimiza el escaso recurso en Chile de especialistas en esta especialidad. Así que por lo tanto, para nosotros ha sido una experiencia en vida, no es teórico, esto lo hemos valorado. La UCLA, que partió con media jornada de enfermera, ahora tenemos 3 enfermeras, 3 médicos, nefrólogos, 2 internistas, tenemos psicólogo y asistente social, porque se han puesto que los resultados son positivos para las personas y un ahorro significativo para la salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zúñiga, por su presentación, muy motivante para los equipos. Esto nos muestra que, bueno, tenemos mucho por hacer, pero también nos muestra un camino a seguir. Y qué mejor que un modelo chileno, dado que generalmente nos basamos en experiencias internacionales, distintas estrategias de afuera, pero aquí podemos ver que en Santiago, en una región todavía, se pudo implementar este modelo, entonces por lo mismo es una lucecita para seguir avanzando hacia allá. Ahora les voy a dejar con las palabras de bienvenida que nos tenía nuestro subsecretario de Salud Pública, el doctor Cristóbal Cuadrado. Las vamos a presentar ahora. En esta Semana del Riñón nos parece fundamental recordarle a la ciudadanía la importancia de las medidas de prevención para mantener una buena salud renal. Resulta fundamental una alimentación saludable, una actividad física frecuente y el control de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, entre otras. El acceso a estos tratamientos y prevención se encuentran disponibles a través de la atención primaria. Además existe cobertura GES para la enfermedad renal crónica, sobre todo aquella de etapa más avanzada. Pero lo más importante es que nos cuidemos muy activamente para que el riñón nos acompañe de manera saludable durante toda nuestra vida. Muchas gracias. Ahora vamos a dar el pase entonces a Carolina, que nos va a presentar las distintas preguntas que han ido compartiendo en el chat. Me parece que son varias, vamos a tratar de abarcarlas a todas. Igualmente, si es que no es así, les voy a dejar por el chat mi correo para que podamos mantener el contacto de lo que necesiten para adelante. Adelante, Carolina. Hola, muy buenas tardes ya. Bueno, voy a tratar de resumir las preguntas, pero acá una pregunta refiere a que existen 2 vías de derivación, una a través de la telemedicina y una a través de la vía GES tradicional, para las personas con enfermedad renal crónica de 3A hacia adelante. Entonces aquí nos dice cuántos nefrólogos deberíamos tener para dar respuesta a esa cantidad de derivaciones. Entonces, ¿cuál sería la estrategia de derivar a esas personas con enfermedad renal crónica de 3A hacia adelante? ¿Cuál es la mejor opción para ustedes como expertos de derivación de esas personas? Perdón, Caro, pero no entendí la pregunta, estoy muy... No, es que aquí refiere cuál es la mejor opción de derivación para las personas con enfermedad renal de 3A hacia adelante. Porque aquí dice qué cantidad de nefrólogos deberíamos tener, Okay. pero ¿qué alternativa tenemos? La prevención renal es desde etapa 3B, no desde etapa 3A. La 3A seguimos nosotros en la atención primaria y nuestro rol es, como decía el doctor Zúñiga, nos mostró recién, si nosotros logramos enlentecer haciendo el control de las patologías concomitantes, ya vamos a estar aportando que esa persona no vaya al próximo semestre, sino que en un par de años. Nosotros hemos concordado, sabemos la dificultad, el doctor lo mostró en su presentación, la red está con un déficit de nefrólogos, entonces una de las últimas preguntas que nos hacen es que en los servicios de salud les han estado restringiendo la derivación a hospital digital. La estrategia de hospital digital no tiene criterios de derivación, tiene mínimos criterios de derivación, pero no son excluyentes de los otros, o sea, uno sugiere que a todas las personas con X
una serie de, como un checklist, deben ser derivados. Pero eso no excluye a que uno haga consultas o derivaciones de otros temas. Doctor Zúñiga, por favor, usted es el experto ahí, pero... Sí, yo quiero agregar justamente lo que está diciendo la doctora, en que, perdonen que sea un poco enfático, pero yo creo que esto es un problema ético. Es un problema ético porque cuando yo veo que el hospital digital, la telenefrología en general, no el hospital digital, sino que la telenefrología, ha permitido que unos pacientes que estaban a la espera 1 año, 2 años esperando para ver un nefrólogo, puedan ser vistos en 48 horas. En 48 horas ser evaluados y eventualmente entrar en una terapia de infusión renal o un tratamiento adecuado. Y que en algunos servicios de salud todavía no tengamos de la telenefrología por razones administrativas, porque no me miraste, no me llamaste, no me consideraste, porque yo no estoy de acuerdo, porque yo no me tinca. Es un problema ético, o sea, un problema ético, porque es como decir, no sé, en la época de los antibióticos, alguien decía yo no quiero usar antibióticos. Cuando vemos el impacto que ha tenido en aquellas zonas, en aquellos servicios donde se está usando. Entonces, si hay un mensaje que nos gustaría que llevaran hoy día en la salud renal, en red, es que la red ya existe, y existe en varios servicios, de alguna manera, algunos con mayor o menor desarrollo, pero lo triste y lamentable es que en algunos servicios todavía no se está desarrollando. Y no se está desarrollando por razones que ustedes quieran, yo no quiero analizarlas, pero debiéramos nosotros, somos gente del área de la salud, no tenemos más visión que nuestros pacientes estén bien. Y que un recurso que es gratuito, que está al alcance de la mano, que necesita un computador, nada más, no necesito ni una cosa extra, que el hospital no va a tener que gastar nada en especial, simplemente que los consultorios se conecten a esta red y puedan mandar sus enfermos y ser visto en 48 horas, me parece irresponsable, me parece poco ético que nosotros sigamos como rogando que los equipos de salud participen. Yo en eso soy enfático y no me pongo colorado, porque en realidad creo que por los pacientes tenemos el deber de exigirlo. Entonces yo les pido que en sus referentes servicios, ustedes ven que no se ha hecho telenefrología, preguntar por qué, cuál es la razón. Porque decir porque no me tinca, porque no me gusta, cuando ya hay resultados, están publicados, tenemos mostrado en el ministerio, tenemos publicaciones extranjeras, lo hemos dado en congreso, o sea, está validado. ¿Qué más quieren? Eso es un problema ético. Perdónenme, lo digo en su nombre y claro. Gracias, doctor Zúñiga. Bueno, como que se tiene que derivar a las personas apenas se detecta y ocupar el recurso. Aquí nos dice si se podría señalar alguna clínica o un establecimiento de transición renal, como detallar un poco esa implementación, a dónde está y el avance en eso. Bueno, en eso el Hospital Higuera es el hospital que partió con las clínicas de transición renal. Nosotros se llama Unidad de Cuidado Renal Avanzado. De ahí viene el término UCRA, pero internacionalmente se llaman como Clínica de Transición Renal. Está funcionando, llevamos desde el año 2014, han pasado ya 7 años, está funcionando. Estamos abiertos y receptivos, han habido pasantías de enfermeras, de médicos, que han ido a hacer estadía. Nosotros tenemos la mejor disposición de recibirlos a quienes quieran, y que cada uno a su ritmo y a su modo en cada hospital, en cada centro, comience a presionar para crear estas unidades. Estas unidades existen, estamos luchando con nuestro grupo de resilientes, que es del Ministerio, para que esto sea política pública, y así como tenemos hemodiálisis, tenemos trasplante, tenemos peritoneodiálisis, la cuarta opción, que es el tratamiento conservador, es un derecho de las personas. No puede ser que una persona que porque nace en Talcahuano tenga una terapia, pero si vive en Concepción, o sea, más allá de un puente que hay que se llama Puente Perales, que separa uno de otro, ya no tiene lo mismo. Que si vive en Santiago no tiene tratamiento conservador, o es diálisis o diálisis. Eso es, vuelvo a decir lo mismo, es inequidad. Es inequidad porque el mismo servicio público, esto no es, estamos comparando un servicio público con otro, y no puede ser que existe esa inequidad. Por lo tanto, a todos los que quieran conocer, aprender, contactarse con el Hospital Higuera, con nuestra unidad de cuidado renal avanzado, y encantados, compartimos toda la información, pueden hacer estadías, pasantías, encantados, los recibimos.
Perdón, hay varias preguntas, pero vamos a enfocarnos en la última. Hay muchas felicitaciones, grande profe, muchas gracias, gracias por la videoconferencia, pero aquí va una que yo creo que es muy atingente y que es para Marcela. Dice, ¿el modelo de CISEP será un cambio para la forma de atender a este tipo de pacientes? ¿La idea será integrar la estrategia a lo largo de toda la enfermedad? ¿Mejorará la cobertura de este tipo de personas con esta estrategia? Bueno, nuestra intención es que a todas las preguntas la respuesta sea sí, pero necesitamos el compromiso. Esto no es de nosotros no porque demos herramientas, si ustedes no las usan, no va a haber cambio. Y eso es lo que de alguna manera Anita nos mostraba. La estrategia CISEP es una forma integral de atención en que la persona sea abordada como tal y no, voy a citar a mi madre, que la pelotean. Eso es lo que ella dice, así se sentía. Que ella era como que estaba en un partido de fútbol y que cada médico, cada profesional de la salud hacía su parte del juego, pero no estaban haciendo el juego colectivo. Entonces nunca lograban un gol. Eso es lo que yo veo que estamos haciendo a veces en la atención primaria. Yo soy de la atención primaria, hasta hace 2 años atrás yo atendía en un centro de salud familiar, entonces conozco perfectamente la realidad de los centros de salud y no solo he estado en un centro de salud, he estado en varios. Entonces, si nosotros como profesionales de la salud, y yo comparto plenamente el sentimiento del doctor Zúñiga, que la ética o si nosotros no estamos atendiendo como si la persona que estuviera sentada al frente de nuestra silla sea la persona que nosotros más amamos, si no atendemos a cada una de esas personas así, entonces no vamos a cambiar por mucho que nosotros demos indicaciones. Es decir, es una forma integral de atención, debería mejorar la cobertura, debería mejorar los indicadores, pero nosotros no lo vamos a lograr solos. No porque nosotros les demos la instrucción, ustedes van a obtener esos resultados. Va a depender de ustedes, de su trabajo en colaboración con sus equipos, de que confíen en ellos, en los equipos, y de que hagan un trabajo comprometido. No sé cómo motivarlos. A mí me gusta mucho la atención primaria. Yo soy APS lover, digo por ahí. Pero depende de todos nosotros, todos los que nos hemos conectado y los que no nos hemos conectado a estas capacitaciones. Muchas gracias, Marce. Bueno, ya estamos en la hora, Carla, así que como para respetar los tiempos de los equipos, yo creo que ya estamos por finalizar. Exacto. Pero Muchas quiero gracias, decir solo Carolina. perdón, hay varias preguntas Adelante, que nos Marta. preguntan los mails, se los vamos a dejar ahí. Ujú. El chat. Exacto. Sí. Anita, ¿quiere dar un mensaje final? Sí, perdón, era a propósito de un par de preguntas que vi pasar. Acá, respecto de telemedicina y el apoyo de hospital digital, úselo, solo úselo. Ya sea, si va a derivar, para derivar. Si va a consultar, para consultar. La herramienta está disponible. Detrás de ellos hay profesionales que pueden aportar. Entonces, y esta cosa que si lo hago por hospital digital, si lo hago por telemedicina, usemos las alternativas remotas. Eso es lo que queremos también transmitir. Efectivamente, el uso que hoy día estamos dando a la herramienta en hospital digital también es baja respecto de lo que podemos hacer. Esa puerta está abierta, úsela. Eso es. Gracias. Muchas gracias, Anita, y muchas gracias a todos los panelistas que han presentado hoy día. Gracias también a todos los que se conectaron, a quienes nos esperaron ahora, que nos pasamos un poco con el tiempo, pero lo creímos necesario para poder aclarar estas distintas dudas, ya que esto es al final lo que nos permite llevar todo esto a la práctica, o sea, operacionalizar todas estas estrategias que aparecen de repente en los documentos como muy lejanas, pero lo que necesitamos es ver cómo lo implementamos en nuestro centro, en nuestro servicio, en nuestra región. Y por eso mismo les comento que nuestro desafío ahora es llegar a ustedes de una forma un poco más directa. Por lo mismo nos vamos a coordinar con las distintas regiones, ya que sabemos que las realidades son distintas. O sea, en algunas regiones esto está mucho más avanzado que en otras, en algunas hemos logrado mejores indicadores que en otros. Entonces, por lo mismo, vamos a solicitarles, y probablemente ahí van a ser invitados también, a reuniones por región, que todavía nos estamos coordinando un poco, si es que lo hacemos de una, vamos mezclando regiones, pero para conocer primero la realidad en la que están y según eso, cómo podemos avanzar hacia una mejor salud renal de las personas de nuestro país. Así que ahí nos vamos a estar comunicando por eso.
Muchas gracias nuevamente a todos los que se conectaron, que estén muy bien, y les dejé en el chat los links de las estrategias que mostramos, los links también el link de cómo realizar un diagnóstico y tratamiento y derivación de la enfermedad renal, y también algunos correos. Está el correo de Marcela Rivera, y ahí en este momento les estoy anotando el mío por cualquier consulta en que los podamos ayudar o de repente canalizar algo. Sí, la grabación que agradezco por este caso será subida a la página de redcrónicas.minsal.cl. La repito, redcrónicas.minsal.cl. Muchas gracias a todos, que tengan buen día y estaremos en contacto. Chao, chao. Muchas gracias. Adiós. Saludos. Chao, chao. Adiós. Chao, hasta luego. gracias. Gracias a todos y a todas.